Mira, sé cómo va a sonar esto. Para ti, mis amigos y yo somos solo adolescentes estúpidos jugando con fuerzas que no entendemos, y nos merecíamos lo que nos pasó. Solo estoy escribiendo esto por sugerencia de mi terapeuta, no porque ella crea la mitad de lo que digo o me anime a compartirlo con completos desconocidos. Antes de juzgarnos, quiero que leas esta historia hasta el final primero. ¿Puedes hacer eso por mí? Pensamos que era solo un juego. Has oído hablar de Vlad y Mary, ¿verdad? Apaga las luces en tu baño, repite su nombre 3 veces mientras miras en el espejo, y ella vendrá a saludarte, o algo así. Obviamente falso, pero muy divertido en las fiestas. También hace que sea mucho más fácil hacerle una broma a alguien. Mi punto es que eso es todo lo que pensamos que era. Una nueva versión de un fantasma / monstruo / leyenda urbana / lo que sea de espejo viral. Seguro que sonaba como uno con un nombre como la Cruz de Sadie. Déjame empezar desde el principio. Me llamo James, pero puedes llamarme Jamie, todos mis amigos lo hacen. Nunca realmente creí en la existencia de fuerzas sobrenaturales o de otro mundo, incluso cuando era niño. La única razón por la que me involucré en todo esto es por mi mejor amigo, Frankie. Frankie fue quien nos habló del juego. Nos conocíamos desde que estábamos en pañales y ella siempre me arrastraba a sus bromas y me llevaba en búsqueda sin sentido, decidida a descubrir algún fantasma o monstruo de algún tipo antes de que fuéramos a la universidad. Ella obtuvo su apodo por la vez que Rick troleó a toda nuestra clase, antes de que Rick Crollin fuera algo importante, con imágenes de Young Frankenstein durante lo que se suponía que iba a ser una presentación sobre el miedo rojo. El primer semestre de la universidad pasó y vino sin nada que mostrar por ello. Fui a una universidad bastante cara fuera del estado gracias a la beca que logré conseguir, pero con el negocio de su familia al borde de la bancarrota y sus padres apenas pudiendo mantener su casa, ella se quedó atrás. Como suelen hacer las amistades que de repente se ven obligadas a mantener una larga distancia, la nuestra comenzó a desvanecerse. Al principio, Frankie me enviaba mensajes al menos una vez a la semana, sin importar qué. Si no tenía nada interesante que decir, se desahogaba sobre el aumento del precio de los huevos o me enviaba fotos del gatito que rescató de un basurero, al que, por supuesto, llamó Bo porque es blanco como un pequeño fantasma. Cada vez que abría mi teléfono para ver un mensaje no leído y sentía una punzada de culpa por no responder, lo ignoraba, diciéndome a mí mismo que estaba demasiado ocupado para hablar y que ya me pondría al día con ella más tarde. Finalmente llegó las vacaciones de invierno y me enfrenté a los hechos. No habíamos hablado en meses. No sabía si me recibiría de nuevo o si todavía éramos amigos. Quiero decir, este fue el periodo más largo que habíamos estado sin hablar, prácticamente nunca. Como probablemente puedas adivinar, me tomó por sorpresa cuando me derribó en el aeropuerto. Oye, perdedor, ¿cuánto tiempo sin verte? Frankie se rió, una gran sonrisa se extendió por su rostro. En sus ojos no vi resentimiento hacia mí por haberme ido, solo una cálida y genuina alegría. Parecía la Frankie que había conocido durante años, la misma ropa punk ruidosa que la hacía lucir extra alternativa o gótica o cualquier subcultura que estuviera explorando últimamente, la misma sonrisa con dientes separados y los mismos viejos rizos salvajes. Bueno, excepto por una pequeña cosa. Hola, le espera, ¿cuándo te hiciste eso? Le señalé el flequillo, ahora marcado con un código de barras desigual de tinte cian brillante. ¿Te gustan? También puedo conseguirte una cita con Amy, solo avísame cuando estés libre, bromeó. Puse los ojos en blanco pero no pude quitarme la sonrisa de la cara. Sí, claro, lo que sea. ¿Podemos volver a mi casa? Está helado aquí dentro, susurré entre dientes temblorosos. Frankie murmuró en señal de simpatía, entrelazando su brazo con el mío mientras caminábamos. ¿Quieres ir a casa de mamá después de dejar tu equipaje? Apuesto a que estás muerto de hambre, estás prácticamente hecho un espagueti. Me dio un toque en las costillas de manera amigable, haciéndome retorcerme y alejarme de su toque. Estoy bien, de verdad. Gracias de todos modos. Quizás más tarde esta semana. Solo, déjame instalarme primero. Claro, no hay problema. Estoy ocupado el jueves,
pero aparte de eso, casi cualquier momento me viene bien. Nos dirigimos hacia la salida, deteniéndonos solo para recoger mi maleta de la terminal. Frankie me hizo entrar en su hatchback, que era un verdadero peligro para la salud. Le habían regalado el coche por su 16º cumpleaños, un trasto heredado de los años 80 de su hermano mayor, y cariñosamente lo había apodado el carro desastre. ¿Esto es seguro? Bromeé a medias, ya sin ganas de enfrentarme al viaje accidentado de vuelta a casa. Frankie exclamó en fingida ofensa, llevándose perlas invisibles al pecho. Lo siento, ¿quieres conducirla? Puedo darte las llaves. ¿Ella? Levanté una ceja, subiéndome al asiento del pasajero de todos modos. Frankie asintió, moviendo la cabeza de una manera que hacía que sus rizos oscuros temblaran más de lo necesario. Mi fiel chica. Le dio una pequeña palmadita al volante. Siempre me lleva a donde necesito ir, ¿de verdad? ¿Entero? Ah, cállate. No hablamos mucho en el camino de regreso, pero solo porque Frankie insistió en poner la radio a todo volumen para que pudiéramos tener un maratón de karaoke todo el tiempo. Estoy bastante segura de que la superaba en talento puro, pero su intento fallido de alcanzar la nota alta en All I Want for Christmas de Mariah Carey nos hizo reír de manera inconsolable, así que rápidamente nos olvidamos de llevar la cuenta. Casi se sintió como en los viejos tiempos otra vez. Dios la había extrañado. Desafortunadamente, nuestra feliz reunión se vio interrumpida. Tenía que cuidar de sus hermanitos, así que no pudimos pasar tiempo juntos hasta la noche siguiente, cuando me presentó el peor juego que he jugado. Cuando llegué a su casa, me sorprendió ver otra cara familiar en su puerta. Era difícil de decir a primera vista, pero cuanto más miraba, más seguro estaba de que era Quinten, un ex compañero de clase nuestro con el que nunca estuve realmente cerca. Si él estaba aquí ahora, eso explicaba por qué Frankie lo había mencionado el otro día. Aparentemente se hacía llamar Kim. Sentí que Quinten era demasiado formal o algo así. Era alto y desgarbado, vestido con una camiseta de manga corta y holgada con el logo de alguna banda oscura que nunca había oído, estirada sobre una camisa de manga larga. Lo más parecido a un abrigo que llevaba puesto era un chaleco que claramente había soportado un par de inviernos difíciles. Lo que más me pareció extraño sobre su presencia, sin embargo, fue que no recordaba que él y Frankie fueran tan cercanos entre sí. Me dolió un poco pensar que me había reemplazado después de que me fui, pero no me sorprendió. Oh, hola, eres Kim, ¿verdad? ¿Qué tal? Kim, claramente no esperando encontrarse con un antiguo conocido, se puso rígido antes de girarse. Le tomó un momento reconocerme, pero cuando lo hizo, sus ojos se abrieron de par en par. Sus ojos se movieron de un lado a otro entre mí y la puerta durante unos momentos antes de que hablara. J. Jamie, ¿eres tú? Asentí, tratando de no sentirme incómodo por lo extraño de toda la situación. Tú te ves. Lo siento, debería haber sabido que tú también venías, es JJ justo, no lo esperabas. No importa, se interrumpió, mirando hacia otro lado. No pude evitar sentir una punzada de simpatía por él, su tartamudeo le había causado muchos problemas en el pasado. El pobre tipo estaba rojo como un tomate de tanto esfuerzo. Escuché que estabas de vuelta en la ciudad por las vacaciones. Frankie está muy emocionada de verte, tiene mucho planeado, añadió. ¿De verdad? Pregunté. Por favor, dime que no es otra de esas exploraciones urbanas. Todavía no puedo mover bien el cuello desde la última vez. Se rió nerviosamente. Creo que ella tiene algo más en mente. Dijo algo sobre... ¿Van a quedarse aquí afuera toda la noche? Frankie interrumpió. Hace un frío de mierda, entra aquí. Nos agarró a ambos de un brazo, arrastrándonos adentro. Frankie tenía una manera de disipar toda la tensión en una habitación solo con estar allí. Con ella cerca, instantáneamente me sentía más a gusto, y también podía ver cómo los hombros de Kim se relajaban. Estaba más tranquilo de lo habitual, sin niños gritando ni canciones a todo volumen en la radio. Me esperaba tener que abrirme paso entre varios montones de ropa desordenada solo para llegar al sofá, pero el lugar estaba más limpio de lo que jamás lo había visto.
Le pregunté al respecto y ella dijo algo sobre que sus padres se fueron de vacaciones y dejaron a sus hermanos menores con su tía, lo que significaba que tendríamos la casa para nosotros solos durante la próxima semana. Frankie fue quien llevó la conversación hacia lo sobrenatural. Recuerdo que tenía esa mirada astuta en su rostro antes de preguntar, como el gato que se comió la crema. Como si supiera que no podría resistirme. Y tenía razón. ¿Alguna vez has oído hablar de Sadie Cross? No. Oh vamos, ¿recuerdas la trágica historia de Sadie la de la túnica roja? Ya sabes, el shish kebab humano. ¿Sabes, el shish kebab humano? Creo que probablemente hay una manera más respetuosa de decirlo. Creo que probablemente hay una manera más respetuosa de decir eso. Ahora, ninguno de nosotros era particularmente religioso. Frankie fue criado católico, pero nunca mostró mucho interés en la cultura, aparte de asistir a la iglesia una vez a la semana todos los domingos. En cuanto a mí, fui criado de manera secular, y hasta donde yo sabía, quien no había puesto un pie en una iglesia, templo o mezquita en su vida. Pero gracias a la clase de historia, todos conocíamos la trágica historia de Sadie. Era una niña muda nacida aquí en la década de 1890 que huyó del abuso de su padre alcohólico, uniéndose a un convento en el pueblo de al lado. Su vida como monja se truncó trágicamente a manos de un asesino a sangre fría. Se la recuerda principalmente por la forma espantosa en que murió, colgada en la cruz detrás del altar de la iglesia, con la garganta cortada y la lengua completamente estirpada. El asesino nunca fue encontrado. Ignorando deliberadamente las palabras de Kim, Frankie continuó. De todos modos, la semana pasada estaba aburrida en mi trabajo diario, así que empecé a buscar historias de fantasmas, leyendas urbanas, cualquier cosa que me distrajera de ese infierno corporativo. Y nunca adivinarás lo que encontré, era una extraña y totalmente real lista de instrucciones para invocar al fantasma vengativo de Sadie la de la túnica roja. Frankie me sacó la lengua. Ahí es donde te equivocas, listillo. Según esta leyenda, el espíritu de Sadie, dijo, enfatizando la de una manera que dejaba claro que me estaba regañando por usar la palabra incorrecta, se supone que es benevolente. Mientras sigas las reglas, ella será amable contigo, tal vez incluso te dé una recompensa. Por supuesto que hay reglas, me burlé. Frankie me lanzó el peluche que estaba sosteniendo en señal de protesta, cruzando los brazos. Rebotó contra mi pecho con un chirrido. ¡Ay! Eso dolió. ¿No tienes al menos un poco de curiosidad? Bueno, no podía discutir con eso. Además, las probabilidades de que fuera una forma legítima de alcanzar más allá del velo no eran altas. ¿Qué daño podría hacerle complacerla? Está bien, de acuerdo, ¿dónde empezamos? Frankie, haciendo un muy mal trabajo al ocultar su alegría, se lanzó directamente a una explicación, sin dejar espacio para más objeciones. El ritual en sí era simple. Tenía que haber 4 personas, una persona para representar los extremos de una cruz, todas las cuales consintieron voluntariamente en participar. Cada persona arrancaría un cabello de su cabeza y se le daría un fósforo para quemarlo. Teníamos que esperar a que las llamas se apagaran, entonces, y solo entonces, podíamos terminar el canto. Nos dijo que profundizaría más tarde, cuando fuera el momento de realizar el ritual. Ella estaba 2 pasos adelante de todos nosotros, ya había escrito las palabras, dándonos a cada uno nuestra propia copia. Entrecerré los ojos al mirar su escritura desordenada, tratando de entender innumerables palabras en latín que no sabía pronunciar. El papel parecía viejo y descolorido, como si hubiera sido envejecido con una mezcla de limón y té. Honestamente, estaba un poco impresionado. Claramente había puesto mucho esfuerzo en los preparativos para todo esto. Lo último que quería hacer era aguarle la fiesta, pero una pregunta persistente ardía dentro de mí mientras ella continuaba. Espera, un momento, pensé que dijiste que necesitábamos 4 personas. Solo somos 3 aquí. Oh, ¿olvidé mencionar eso? Una sonrisa diabólica se extendió por el rostro de Frankie. También invité a Casey. Como si fuera una señal, sonó el timbre y pude escuchar el grito apagado de Casey,
¿Quién quiere pizza? Toda la sangre se me subió a la cara al oír su voz. Casey también iba a la escuela con nosotros. Con solo mirarlo te darías cuenta de que es un deportista, y me refiero a un nivel de deportista que está al lado de la definición del diccionario de deportista. Lo que necesitas entender sobre Casey es que es devastadoramente atractivo. 6 pies 3 con hombros anchos y una mandíbula lo suficientemente afilada como para cortar diamantes, su sonrisa por sí sola podría derretir la manta de nieve que cubría toda nuestra ciudad. Era, y sigue siendo, 100% mi tipo. Sí, ella también se sorprendió. Me descubrió en 8º grado y no ha dejado de burlarse de mí por él desde entonces. Frankie. Siseé, agarrando su muñeca mientras iba a abrir la puerta. ¿Qué demonios estabas pensando? Los ojos de Frankie brillaban de alegría. Nunca me dijiste que no lo hiciera. Así fue como terminé sentado frente a frente con mi enamoramiento de la secundaria, fingiendo estar absorto en una rebanada de pizza mientras mi mejor amiga divagaba sobre las condiciones óptimas para realizar algún ritual espeluznante. Eventualmente empezamos a hablar de lo de siempre, nuestros planes para las vacaciones, lo que queríamos estudiar, nuestros profesores más molestos. Casey aparentemente estaba especializándose en algo llamado ciencias del deporte. Es realmente interesante, de hecho, aprendemos toda la ciencia detrás de los esguinces y las conmociones cerebrales y esas cosas. Nos llevamos sorprendentemente bien para ser un grupo de adolescentes que nunca habían estado bajo el mismo techo antes. No fuera de la escuela, al menos. Admito que me desconecté un poco después de un rato. No me interesan las emocionantes peripecias de la escuela de medicina, mándenme a juicio. Apenas me di cuenta cuando el tema volvió a fantasmas y criaturas. Pero entonces Frankie dijo algo que me hizo cuestionar su cordura: vamos al supermercado en Deadwood. Podemos realizar el ritual en el baño, es perfecto. Kim se atragantó con su rebanada de pepperoni y Casey se apresuró a darle una palmada en la espalda. Lo siento, ¿estás completamente loco? Es 1 hora de viaje solo para llegar allí. Sinceramente, no tenía ni idea de qué demonios estaba pensando, y algo en su tono me hizo desconfiar. Una sensación extraña se había arraigado en el fondo de mi estómago cuando vi a Kim de pie sola en su puerta, y se había convertido en una inquietud total. Frankie me hizo un puchero. ¿Qué? He visto demasiadas películas de terror donde el personaje principal es lo suficientemente estúpido como para atar un espíritu o demonio a su casa. Mi mamá me mataría. ¿No sería más seguro ir a algún lugar más lejano? No es como si las reglas dijeran que no podemos. Además, tienen la buena mezcla de ramen, añadió tímidamente. Por mucho que odiara admitirlo, tenía razón. Y me sentí mejor al pensar que si algo salía mal, habría más personas alrededor para ayudar. Una vez que Frankie se proponía algo, estaba decidida a hacerlo, y esta vez, había puesto su mira en la cruz de Sadie. Incluso si me pusiera el abrigo y me fuera, ella simplemente se iría sin mí. Y una parte de mí se sentía todo emocionado por la oportunidad que me estaba dando de conocer mejor a Casey. Para sorpresa de nadie, cedí. Ah. Está bien. Pero tienes que prometerme que volveremos antes de las 4 de la mañana. Si no lo hacemos, mi mamá me mata. Todos nos metimos en el Slappy Jalopy y nos dirigimos a Deadwood. Era un apretón más ajustado de lo que debería haber sido para un coche de 4 plazas. Casey intentó encajar en la parte trasera, pero era demasiado alto. Tomó el lado del pasajero, dejando a Kim y a mí apretujados juntos en la fila trasera. Creo que Kim pudo darse cuenta de que estaba incómoda porque no intentó iniciar otra conversación incómoda, un gesto sutil de consideración que aprecié mucho. Observé cómo el cielo nublado se oscurecía desde la ventana mientras descendíamos hacia el valle de Deadwood. Unas pocas copos de nieve cayeron del cielo, dispersos aquí y allá. Ninguno de ellos se quedó. A mitad del camino, la señal de la radio se cortó y la calefacción se rompió, dejándonos sentados en el frío silencio. A pesar de sus mejores esfuerzos por ocultarlo, podía sentir a Kim temblando contra mí. Supongo que había tenido frío con ese escaso atuendo después de todo. En contra de mi mejor juicio, me quité la chaqueta y se la ofrecí. De todos modos,
me quedaba demasiado grande, razoné. Gracias, logró balbucear entre los castañeteos de sus dientes. No hay de qué. Para cuando llegamos a nuestro destino, la nieve había pasado de ser copos dispersos a un flujo lento pero constante. No había muchos otros coches en el aparcamiento, probablemente porque la mayoría de la gente no va de compras después de anochecer en los helados martes. Algunas de las farolas parpadeaban en las sombras crecientes del crepúsculo. Supermercado de Atwood leía el letrero iluminado del edificio que se alzaba sobre nosotros, zumbando con el esfuerzo de mantenerse encendido. Quizás sea solo un pensamiento nostálgico, después de todo, la retrospectiva es perfecta, pero al mirarlo ahora, juro que sentí que era una señal de advertencia del universo. No, regresa antes de que sea demasiado tarde. Entramos, inmediatamente recibidos por una ráfaga de aire cálido. Suspiré aliviado, tal vez mi nariz no se congelara y se rompiera después de todo. Deadwood Supermarket no era exactamente el típico supermercado familiar. Piensa en una tienda de cadena a la que has ido y visualízala en tu mente. Deadwood Supermarket en su apogeo era aproximadamente el doble de grande y 3 veces más ancho que cualquier imagen que tengas en tu cabeza ahora mismo, te lo garantizo. Sus pasillos eran largos y serpenteantes, llenos de productos pero que parecían casi desiertos porque nunca había suficientes productos para llenar todas las estanterías. Se enorgullecía de vender exclusivamente productos de origen local, lo cual era genial para la economía del pueblo, así como para los agricultores de la nuestra. En los últimos años, con el auge de los grandes supermercados utilitarios, había luchado por forjar una identidad y un sentido de propósito para sí mismo, lo que prácticamente lo condenó a un lento y constante declive. Para ser directo, el lugar había caído en un estado de abandono. Las lámparas empotradas en el techo se habían amarillado y atenuado con el tiempo, y más de una fila de estanterías comenzaba a oxidarse en las bisagras. Nadie se había molestado en darle a las tiras de alfombra que van desde la parte delantera de la tienda hasta la trasera la limpieza profunda que tan desesperadamente necesitaban en todo el año pasado. Cada vez que iba, había menos y menos cajeros atendiendo las cajas registradoras, y el lugar no tenía exactamente el dinero suficiente para instalar estaciones de autoservicio. La mayoría de los compradores nocturnos eran más o menos lo que esperarías, 1 o 2 estudiantes universitarios en pantalones de pijama navegando por el pasillo de sopas, un puñado de trabajadores estresados haciendo una parada en el camino a casa después de sus trabajos de 9 a 5, y una cajera de turno para atender a todos ellos. Sentí que sus ojos nos seguían hasta el baño, ya sabes, ese, marcado como unisex, con un solo lavabo y un inodoro dentro. Estaba claramente sospechosa de nuestras intenciones, pero no nos gritó ni intentó echarnos. El baño de una sola cabina estaba tan sucio y rancio como cabría esperar. Contenta de que no tuviera un sensor de luz automático, Frankie tarareó para sí misma mientras se ponía a dibujar extraños símbolos en un círculo en el suelo con los dedos. ¿Se supone que eso es sangre?, pregunté, asintiendo con la cabeza hacia la cosa roja en sus manos. Jaja, claro que sí, ¿quieres probar un poco? Ella levantó las cejas, extendiéndome el frasco en señal de invitación. No, gracias, lo voy a dejar pasar. Yo también, dijo Kim, que parecía a punto de vomitar. Casey solo se rió y sacudió la cabeza, observando cómo se desarrollaba el intercambio mientras se apoyaba contra la pared. Cuando terminó, Frankie aplaudió, enviando gotas de rojo volando en todas direcciones. Vaya, me gustaban estos jeans, se quejó, pero no hizo ningún movimiento para encender el grifo. De todos modos. Empecemos, ¿de acuerdo? Sacan sus papeles, por favor. Uno por uno, nos guió a un lugar diferente en la cruz dibujada de manera rudimentaria. Yo me quedé en la cabeza, Casey y Kim a los lados, y Frankie ocupó su lugar en el extremo largo. Cada uno de nosotros sostenía un fósforo sin encender, observando cómo ella golpeaba uno contra la caja. Con una última mirada traviesa lanzada en mi dirección, Frankie apagó la luz, sumergiéndonos en una oscuridad total salvo por esa pequeña llama. Mientras caminaba alrededor del círculo y encendía cada uno de nuestros fósforos con el suyo, comenzó a cantar.
Su voz era profunda y suave, con un raspado desconocido, como si ya hubiera estado cantando sin parar durante horas. Se suponía que cada uno de nosotros debía unirse al canto cuando ella llegara a nosotros, y así lo hicimos, tratando de mantener el ritmo que ella marcaba. «Oh Sadie», comenzó ella, con la voz empapada de falsa reverencia, «por favor, manifiéstate ante nosotros. Muéstranos la verdad de cómo moriste, cuéntanos qué nos depara el destino. Haz conocer la línea de sangre manchada con la farsa del cordero». Esa última parte no estaba en el guión que nos dio. No sé por qué no me di cuenta antes de que algo no estaba bien. Quizás estaba demasiado ocupado tratando de no tropezar con mis palabras, o demasiado concentrado en lo listo que estaba para terminar con todas las tonterías neopaganas. Cuando llegó el momento de arrancar un cabello y quemarlo, algo hirviendo goteó de la cerilla sobre mi mano. Maldije, dejándolo caer instintivamente para chuparme el pulgar, sin darme cuenta del daño que había hecho. El círculo rojo a nuestros pies se encendió instantáneamente, llamas ardiendo de manera incómodamente brillante por un momento antes de desvanecerse en cenizas. Por un segundo, vi cómo los ojos de Frankie se agrandaban. Su expresión se contorsionó en una de miedo o sorpresa, no estaba lo suficientemente cerca para saberlo. Un soplo de viento atravesó la rejilla de ventilación antes inactiva, apagando nuestras cerillas una por una en el mismo orden en que se habían encendido, en sentido antihorario. Gritos de sorpresa vinieron del otro lado de la puerta, seguidos por el sonido de cristales rotos. Está bien, esto ya no era divertido. Me había asustado mucho y, por lo que parecía, las personas que no se habían inscrito en esto estaban siendo lastimadas. Tropecé hacia adelante hasta chocar con la pared del fondo, buscando el interruptor de la luz con la mano, presionándolo con fuerza sin éxito. Abrí la puerta de un tirón y me encontré con una visión que me heló la sangre. La tienda estaba sumida en la oscuridad. El pánico me subió por la garganta. ¿Era un apagón? ¿Acaso acababa de llegar a Deadwood, o mi familia también se quedaría a oscuras sin calefacción durante una tormenta de nieve? ¿Qué demonios? Casey murmuró. Debió haberme seguido. No podía ver su cara en la oscuridad, pero tenía una buena idea de lo que pasaba por su cabeza en ese momento, las mismas preguntas y preocupaciones que pasaban por la mía. Alguien me dio una palmada en el hombro por detrás y casi salto 5 pies en el aire. A juzgar por la persona que habló después, probablemente era Frankie. «Jamie», susurró. Desaparecieron los aires de diversión en ella, reemplazados por alarma y un nivel de urgencia que creo que nunca antes había escuchado usar. Creo que algo salió mal con el ritual. Necesitamos mantenernos juntos, no te vayas corriendo por tu cuenta. Se inclinó hacia adelante, atrapando la luz de las puertas corredizas con ventanas por un breve momento. La vi extender la mano instintivamente hacia la cruz alrededor de su cuello, buscando consuelo a ciegas, pero no la llevaba puesta hoy. Me volví hacia ella, señalándola con el dedo en la cara. No me importaba si podía verme claramente o no, quería darle una pieza de mi mente, decirle que dejara las tonterías y que encontraría un Uber si no me llevaba a casa ahora mismo. Pero antes de que tuviera la oportunidad, una gran mano con garras se cerró alrededor de mi garganta. He escuchado muchas teorías de la gente sobre lo que le pasa a tu cerebro cuando estás a punto de morir. Todos parecen concluir lo mismo, tu vida pasa ante tus ojos, dejándote satisfecho o decepcionado dependiendo del tipo de vida que hayas llevado. Personalmente, digo que eso es una tontería. Cuando esa cosa me agarró del cuello y me arrastró más profundo en la oscuridad, lo único que tenía en mente era encontrar una manera de matarla antes de que pudiera matarme. Me lancé en una rabia ciega, agarrando cualquier cosa que pudiera alcanzar mientras lo que me tenía en su poder me arrastraba hacia una muerte segura. Antes de que pudiera inmovilizarme en algún rincón oscuro, de alguna manera logré aferrarme a algo afilado. No había tiempo para pensar, hundí la parte afilada de la herramienta en mi mano hacia arriba con toda la fuerza que pude reunir, rezando a cualquier figura divina benevolente que existiera para que mi atacante tuviera ojos que pudieran ser apuñalados. Mis oraciones fueron respondidas. Emitió un horrible grito tembloroso, uno que haría que los clavos en una pizarra se sintieran avergonzados, y me dejó en el suelo.
Apenas podía distinguir su silueta, pero parecía que se estaba agarrando la cara. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que había hecho, me arrastré hacia atrás a gatas, escondiéndome detrás de un viejo perchero polvoriento. Recuerdo vagamente pensar, ¿por qué demonios hay un perchero en una tienda de comestibles? Pero ese tren de pensamiento fue interrumpido por un gruñido amenazante. Después de eso, fue todo un borrón. Recuerdo aplastarme contra el perchero y contener la respiración hasta que sentí que mis pulmones iban a estallar. Más tarde, Kim me dijo que me encontró escondido en ese mismo perchero, aferrando un cúter contra mi pecho y pálido como una hoja. Cuando volví en mí, la tienda ya no estaba completamente oscura. Rendijas de luz roja tenue trazaban los bordes exteriores de la alfombra en cada pasillo, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba antes de desvanecerse en un manto de niebla. Alguien me había puesto la chaqueta sobre los hombros y se había llevado el cúter, lo más parecido a un arma que tenía. Desesperado, sin rastro de mis amigos y sin arma para defenderme, inspeccioné mis alrededores. Estaba apoyado contra una pared cerca de los baños, que deberían estar justo al lado de la entrada, pero algo no estaba bien. Las puertas corredizas estaban completamente oscuras. Ni siquiera el sólido pie de nieve que cubría el mundo exterior era visible a través de ellas. Agité la mano frente a uno. No se movió. Ni siquiera podía ver el reflejo de mi mano en el cristal. Es cierto que no había mucha luz, pero debería haber suficiente para ver. Esto tenía que ser una pesadilla, ¿verdad? Incluso si los fantasmas o demonios o lo que sea que se suponía que eran estas criaturas existieran, ¿cuáles eran las probabilidades de que los cuatro nos encontráramos con ellos? Debería haber estado más en negación. Demonios, yo era el escéptico frente al creyente de Frankie. Siempre había rechazado creer que hubiera alguna evidencia de un mundo invisible junto al nuestro. Un destello de movimiento en mi visión periférica me hizo girar la cabeza rápidamente. El lugar donde esa cosa me agarró ardía y se estiraba dolorosamente con el movimiento, como si su huella hubiera sido marcada en mi carne. Cuando finalmente logré parpadear las estrellas de mis ojos, una silueta desconocida se cernía sobre mí. Maldiciéndome entre dientes, cerré los puños, levantando los brazos en un intento débil de bloquear el golpe que sabía que venía. En su lugar, mi atacante potencial habló: no hay a dónde correr, te tenemos rodeado. Tu seguridad dependerá enteramente de si decides cooperar o no. Si entiendes, baja las manos. No hagas movimientos bruscos o lo lamentarás. La voz era baja y femenina, nunca titubeó mientras me daba órdenes. En ella, podía escuchar un veneno sutil, el tipo que solo se encuentra en personas que están al borde de la desesperación y tienen muy poco que perder. Me apresuré a cumplir con las instrucciones de su dueño. Bien. Quiero que respondas algunas preguntas para mí. No digas una palabra, solo sacude la cabeza para decir que no o asiente para decir que sí. ¿Entiendes? Asentí. Dos figuras más sombrías avanzaron. Uno era alto y musculoso, el otro bajo y regordete. Estiré el cuello para ver si podía ver a otros, pero la niebla ocultaba todo más allá de las cajas. La figura frente a mí, la misma que había hablado, se arrodilló frente a mí. Estaba demasiado lejos para que pudiera ver bien su rostro, pero podía notar que empuñaba algo grande y afilado, y si ya no hubiera decidido cumplir, eso era más que suficiente para convencerme. ¿Eres humano? Asentí de nuevo. La figura se quedó en silencio escéptico durante unos momentos antes de continuar su interrogatorio. ¿Viniste aquí sola? Negué con la cabeza. Ella se movió y me di cuenta de que estaba mirando por encima del hombro para intercambiar una mirada con sus compañeros. ¿Entonces te separaste de tu grupo? Otro asentimiento. No voy a mentir, este método de comunicación había empezado a cansarme. Abrí la boca para hablar y lo habría hecho si ella no hubiera movido su arma para que estuviera a la altura de mi cráneo. Está bien. Está bien. Podía tomarse toda la noche con sus preguntas. No es como si 3 de mis amigos estuvieran desaparecidos en un supermercado embrujado. Al menos, parte de la tensión en su postura parecía relajarse con cada pregunta que respondía. Esta vez, cuando habló, había un ligero temblor en su voz,
un indicio de desesperación en la pregunta, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando? Vacilé. Debió haberlo visto en mi lenguaje corporal, porque me agarró de la camisa y me apuntó con su arma bajo la barbilla. Si tú y tus amigos tuvieron algo que ver con esto, te juro por Dios. El olor a cables quemados llenó el aire mientras las luces fluorescentes de emergencia estallaban y chisporroteaban al encenderse. El sonido la sorprendió lo suficiente como para soltarlo, y yo rápidamente me moví fuera de su alcance. La chica con uniforme de cajera blandía una pala de jardín como si fuera una gladiadora romana preparando su lanza preciada. No lo necesitaba, por supuesto, habría podido inmovilizarme con la agudeza de su mirada. Su rostro y su delantal verde a rayas estaban cubiertos de tierra y sangre, ninguno de los cuales parecía molestarle mucho. Su etiqueta decía, Catherine. Tranquila, Kat, dijo la figura musculosa, posando una mano tentativa en su hombro. ¿Por qué no lo dejamos contar su versión de la historia antes de empezar a señalar con el dedo? La cajera parecía querer decir algo, tal vez reprenderlo, pero sus ojos se posaron en la marca alrededor de mi cuello. Ella frunció los labios con simpatía y me hizo señas para que hablara. Lo admito, me quedé boquiabierto la primera vez que miré a su compañero. Era un absoluto gigante de hombre, al menos media cabeza más alto que Casey, con pantalones cargo de camuflaje y un corte militar de pelo. Entre los dos, esperaría que él tuviera el peor carácter. La tercera figura que había visto, la más baja del grupo, resultó ser una empresaria corpulenta. Ella parecía la menos desaliñada de todos, el cabello recogido en un moño apretado, sin una mota de polvo en su falda, medias o chaqueta. Lo único que parecía fuera de lugar en ella eran sus pies descalzos. Cuando notó que la estaba mirando, hizo clic con la lengua desaprobatoriamente y se dio la vuelta. Intenté suprimir una sonrisa ante la imagen mental de la enérgica cajera regañándola por correr por la tienda con esos ruidosos tacones altos. A juzgar por el ceño de Kat, fracasé. «Está bien», le preguntaré amablemente, «¿qué demonios hiciste?» Explicaré a regañadientes el giro de los acontecimientos que llevaron al desafortunado incidente fantasmal de esta noche. El hombre, un veterano de la marina de voz suave llamado Arnold, escuchó pensativo mientras les explicaba las reglas, la leyenda de Sadie la de la túnica roja y el ritual de invocación fallido. Vivian, la empresaria, se mantuvo en silencio durante la mayor parte de ello. Creo que estaba más en negación sobre toda la situación que el resto de nosotros. Seguía mirando su reloj como si se concentrara lo suficiente, despertaría y se encontraría a salvo en la cama. Kat, por otro lado, aprovechaba cada pausa como una oportunidad para burlarse y hervir de rabia por mi estupidez. ¿En serio? Tu amiga dijo, oye, vamos a invocar un fantasma en una tienda llena de gente, ¿y tú simplemente lo aceptaste? Técnicamente es un espíritu, murmuré. Mira, nosotros no pensé que realmente funcionaría, ¿vale? Incluso en el caso de que funcionara, Frankie dijo que Sadie se suponía que era benevolente. Concedernos una recompensa o guiarnos hacia un tesoro o algo así. Si me preguntas por qué apareció un monstruo, tu suposición es tan buena como la mía. Kat se pellizcó el puente de la nariz y soltó un suspiro de larga duración. Las ojeras bajo sus ojos parecían profundizarse con la exhalación. Una voz molesta y culpable en el fondo de mi cabeza me hizo preguntarme si había arruinado cualquier posibilidad que ella tuviera de dormir toda la noche. ¿Cuántas veces había trabajado el turno de noche esta semana? Está bien. Dijiste que no hiciste esto a propósito y quiero creerte. No quiero que lo tomes a mal, pero estoy demasiado cansado para pensar en una manera más amable de preguntar. ¿Sabes algo útil? ¿Cómo quién o lo que más está aquí con nosotros, o cómo salir? Fruncí el ceño, girándome para mirar detrás de mí. ¿No estaban las puertas justo? Donde había estado la entrada hace un minuto, solo había una extensión vacía de ladrillos pintados. Incrédulo, extendí la mano, seguro de que lo que estaba viendo no podía ser real. Mis dedos se detuvieron justo donde había estado la puerta, extendiéndose contra la interminable pared blanca. La voz de Kat me sacó de mi letargo. No tenemos tiempo para esto.
Como dijiste, estamos atrapados en este agujero con el monstruo que te hizo eso, señaló mi garganta, lo que significa que cuanto más tiempo pasemos aquí, mayor será la posibilidad de encontrarnos con él. Además, me cuesta creer que tus amigos sean las únicas otras personas atrapadas aquí, añadió con tono sombrío. La culpa me revolvió el estómago. Ni siquiera había pensado en eso. Resulta que los instintos de Kat tenían razón. Navegamos por el laberinto de pasillos, caminando hasta que el paso del tiempo perdió todo significado y más. Aunque no teníamos confianza en nuestra capacidad para luchar contra monstruos de otro mundo de ninguna manera, pensábamos que al menos teníamos alguna idea de lo que esperar. Esa expectativa se desvaneció cuando nos topamos con una habitación en medio de la nada. Break Room, leía en letras blancas y negritas en la placa colgada sobre la entrada, un arco abierto hacia el espacio cerrado de otra manera sin ventanas ni puertas. El interior de la sala de descanso era mucho más agradable de lo que esperaba. No me malinterpretes, no era nada lujoso, pero no era el desastre desgastado y sucio que pensé que sería. Los muebles tenían un estilo que solo puedo describir como IKEA chic, modernos y sencillos con un acabado de madera pulida. Los cojines tenían un extraño patrón abstracto, del tipo que verías en los asientos de esos grandes autobuses nocturnos. Un niño que parecía tener unos 12 años estaba tumbado en el sofá, acurrucado hacia adentro y de espaldas a nosotros. Parecía tener frío, pero afortunadamente no estaba herido. Reclinado en una silla en la esquina más lejana de la habitación había un anciano, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia atrás mientras dejaba escapar un ronquido profundo. No había señales tangibles de peligro. De hecho, había un pequeño letrero en cursiva en una mesa auxiliar que decía, «Tómate un descanso». Crucé miradas con Arnold y supe que habíamos tenido el mismo pensamiento exacto. Esto tenía que ser algún tipo de trampa. Si este lugar funcionaba como los laberintos en los mitos griegos y romanos, era un laberinto vivo, que respiraba y, lo más importante, cambiaba constantemente. ¿Qué pruebas teníamos de que el arco no desaparecería en el momento en que pusiéramos un pie dentro, o de que un monstruo no vendría a acorralarnos en el único lugar sin vías de escape? La respuesta fue, ninguna. «Ve tú adelante», le dijo a Kat, golpeando la pared ligeramente con los nudillos. El gesto le recordó aquella antigua frase supersticiosa, tocar madera. «Descansa un poco si puedes. Yo haré la guardia». No sé cuánto tiempo estuvimos sentados en el suelo, mirándonos con desconfianza a nuestros nuevos compañeros. En algún lugar entre ningún tiempo y media eternidad, si tuviera que adivinar. Pero con cada minuto que pasaba, el siguiente parecía duplicar su duración. La dilatación del tiempo deformaba nuestras mentes y confundía nuestros sentidos como si toda esta experiencia no fuera más que un mal viaje. Algo en el aire de allí me dio dolor de cabeza. Comenzó como un latido leve pero incesante y culminó en lo que solo puedo describir como la sensación de un picahielo siendo clavado en mi cráneo. Quería ponerme de pie y caminar, pero mis piernas no se movían. Intenté agarrarme a la pared para tener apoyo, pero mis manos eran demasiado torpes. Intenté decir algo, cualquier cosa, pero mi lengua se sentía pesada en mi boca. Cada fibra de mi ser estaba gritando, suplicándome que me tumbara y descansara. ¿Qué daño podría hacer una siesta corta? El pensamiento me hizo apretar los dientes tan pronto como me cruzó por la mente. Algo quería mantenerme aquí, y para lograrlo, necesitaba que estuviera demasiado cansado para defenderme. Me maldije por haber bajado la guardia. Sabía que esto probablemente era una trampa tendida por alguna fuerza invisible y aún así, caminé voluntariamente hacia sus garras. Por algún golpe de suerte, la empresaria, Vivian, me miró antes de que mis ojos se cansaran demasiado para mantenerse abiertos. Parpadeé con todas mis fuerzas y lo más rápido que pude, esforzándome por recordar lo poco de código Morse que sabía. ¿Qué le pasa a él? Vivian me señaló, llamando la atención de la cajera. Está todo nervioso. La frente de Kat se frunció en confusión. «Jamie, ¿estás bien?» No pude responderle, pero creo que entendió el mensaje porque se levantó de un salto, llamando a Arnold. Manos grandes me envolvieron mientras me levantaba sobre su hombro. Absurdamente,
Una parte de mí se preguntó si esto era lo que se sentía al ser un saco de papas. No podía ver mucho desde donde estaba porque no podía mover la cabeza, pero vi a Vivian moverse fuera de mi línea de visión hacia donde sabía que debería estar el anciano. Pasó un momento antes de que ella jadease, tambaleándose de vuelta a la vista. Él está demasiado frío. Está respirando, pero sus labios están azules y traté de despertarlo, pero está rígido. Eso llamó la atención de Arnold. Se volvió para mirar al hombre mayor, moviéndose lo suficiente como para que tuviera una línea de visión directa al chico en el sofá. Con cada paso que nos acercaba a ellos, el aire a nuestro alrededor se volvía más helado. Telarañas de escarcha habían comenzado a acumularse en cada superficie de la habitación. Cuando llegamos al anciano, o lo que quedaba de él, estaba lo suficientemente cerca como para ver bien el rostro del niño. Ojalá no lo hubiera mirado. Realmente desearía no haberlo hecho. Porque la imagen de la carne gris de la cara de ese niño presionada contra los cojines, goteando un flujo constante de sangre podrida y descomponiéndose en hueso a paso de tortuga, se quedará conmigo para siempre. Su pecho subía y bajaba, el cabello ondeando con cada respiración que lo dejaba, pero ya estaba muerto. Tenía que estarlo. Nadie se desmorona así si todavía le queda algo de vida. El patrón de los cojines también me resultó más claro. No eran garabatos abstractos y puntos, cuando los mirabas de cerca, podías ver que eran rostros. Algunos estaban contorsionados en desesperación, otros se hundían en la derrota, pero todos estaban deformados, como si se hubieran derretido unos en otros. Las fosas nasales de la nariz de un rostro se convirtieron en los ojos de otro, como una especie de jodido test de Rorschach que dejaba las identidades de las víctimas de la habitación a la imaginación del espectador. Se movían sin rumbo, a veces hinchándose contra las limitaciones de la tela como ampollas o forúnculos que brotan de la piel enferma, flotando en un mar bidimensional de sufrimiento interminable. Quería gritar, pero no salió nada. Los músculos de mi garganta ni siquiera se tensaron. Los demás hablaban en susurros apagados, planeando una fuga mientras la puerta parecía alejarse más con cada segundo que pasaba. No podía concentrarme en nada. Sentía como si también hubiera comenzado a flotar. Con la última pizca de control que tenía sobre mi cuerpo, cerré los ojos con fuerza y esperé a que alguien más me salvara. Me da vergüenza decir que en ese momento, lo que más me asustaba era no saber si alguna vez podría moverme de nuevo. Debería haber tenido miedo de que mis nuevos compañeros no salieran de aquí con vida, o incluso sentir miedo por las víctimas que ya había reclamado. Pero mis únicos pensamientos eran un coro resonante de «no quiero morir». Por favor, no me dejes morir aquí. ¿Siempre había sido tan egoísta? Luchando contra los instintos que me gritaban que los mantuviera cerrados, abrí los ojos. Iba a encontrar una manera de ayudarlos, le gustara a esta habitación o no. Había símbolos en el letrero que estaba apoyado en la mesa y que no habían estado allí antes, parecían no pertenecer a nuestro alfabeto. Evagrius Ponticus fue la traducción al inglés cuando lo busqué, y no me preguntes cómo, pero en el momento en que vi esos símbolos supe que era un nombre. El nombre de alguien muy importante para este lugar que podría ser la clave de cómo funcionaba. Eso es lo último que recuerdo antes de que Kat saliera corriendo de la habitación y volviera a la niebla, con Arnold pisándole los talones. Ninguno de nosotros sabía qué era esa habitación, pero éramos lo suficientemente inteligentes como para entender al menos una cosa: seguro que no era un buen lugar para descansar. Es una historia larga, he estado lidiando con el insomnio, así que mi terapeuta me puso en contacto con un psiquiatra, quien naturalmente recomendó medicación, y adaptarme a mis pastillas para dormir recetadas no ha sido nada divertido, por decirlo menos. Es difícil escribir sobre la semana más traumática de tu vida cuando estás al borde del agotamiento. Eso, y he estado leyendo algunas de las historias de ustedes. Es agradable no sentirse tan solo. Un par de personas incluso preguntaron si podían narrar mi historia en YouTube. No entiendo por qué querrían hacerlo, pero me siento halagado de que mis aterradoras experiencias hayan resonado con algunos de ustedes. Todavía tengo mucho más que contarles, sin embargo. Pero de todos modos, no necesitas escuchar mis excusas, ni escucharme divagar.
Estás aquí porque quieres saber qué pasó después. Resulta que estar lejos de esa habitación fue todo lo que necesitaba para recuperar el control de mi cuerpo. Pero ser obligado a mantener la boca cerrada durante un buen rato tiene una manera de dejarte solo con tus pensamientos. Recuerdo pensar que esto debía ser lo que se sentía al ser una rata en un laberinto, sin saber nunca si llegarías a la salida. Sometido a prueba tras prueba por algún científico indiferente que decidía cuánto dolor soportabas antes de morir. Pasando tanto tiempo de tu vida en cautiverio, empezaste a olvidar lo que era la libertad. Excepto que a las ratas de laboratorio a menudo se les recompensaba con queso, y dudaba mucho que hubiera algún tipo de recompensa que obtener de esta pesadilla. La idea de la comida hizo que mi estómago gruñera, pero fingí no darme cuenta. Tenía la costumbre de hacer eso con los pensamientos que decidía que no eran útiles. La cuestión es que, cuando empujas esos pensamientos al fondo de tu mente, comienzan a acumularse. Y un día, no habrá más espacio para el siguiente que se te ocurra. Algo tiene que ceder. Reflexioné sobre esto, atrapado entre un silencio pétreo y el clímax febril del miedo. En algún lugar entre esa habitación y esta esquina del laberinto, había comenzado a disociarme. Lo único que podía sacarme de eso era Jamie. Miré hacia arriba y vi a Kat de pie sobre mí, con una expresión inquebrantable. Arnold debió dejarme en el suelo cuando encontramos un lugar seguro. Bueno, más seguro que la sala de descanso. Su mano estaba extendida. Me tomó un momento darme cuenta de que me lo estaba ofreciendo. ¿Puedes ponerte de pie? Asentí, sin confiar en que mi voz funcionara después de todo este tiempo. Ella me ayudó a ponerme de pie. Una parte de mí no podía sacudirse la sensación de que no lo merecía. ¿Dónde estamos? No había terminado de hacer la pregunta cuando apareció otra placa, esta con las palabras productos frescos grabadas en ella. Murmuré el nombre entre dientes, confundido. ¿En serio así se llamaba? ¿Como algo sacado de un viejo western? Poco sabía lo preciso que resultaría ser el nombre. Pensándolo bien, había algo importante que necesitaba recordar sobre los nombres. Oh mierda, casi se me olvida. ¿Alguien tiene un bolígrafo?, pregunté. Vi algo allá atrás, unos símbolos. Creo que podrían ayudarnos si logramos entender lo que significan. Vivian rebuscó en su bolso durante unos momentos antes de pronunciar un suave ajá. Me entregó el bolígrafo más caro que jamás había visto, sonriendo triunfante. Desafortunadamente no teníamos papel, así que tuve que ser un poco creativo. La agradecí torpemente, evitando su mirada mientras garabateaba los símbolos en mi cabeza sobre mi antebrazo. El bolígrafo estaba casi sin tinta, así que era menos como escribirlos y más como tallarlos en mi piel, que se puso roja y adolorida en protesta. Una vez que estuve satisfecho, le devolví la pluma a Vivian. La expresión en su rostro era más o menos lo que esperaba. Me miró como si fuera una rata de alcantarilla que acababa de empezar a hacer un número de claqué. Gracias, dijo con sequedad. Kat estaba inusualmente callada. Miraba la desorganizada multitud de carritos de compras, mordiendo la uña de su pulgar. Cuando Arnold rompió el silencio, su voz era tan suave que casi no la escuchamos. ¿Alguna vez has oído hablar del infierno de Dante?, preguntó con su tono suave. ¿Te refieres al tipo que escribió sobre caminar por el infierno con su poeta favorito? ¿No fue exiliado por el Papa o algo así? Arnold me asintió pensativamente. Algo así. Estaba pensando que algo de todo esto me resulta familiar. Tiene un punto, concedió Vivian. Quiero decir, ¿cómo llamarías a un lugar como este si no es infierno? El supermercado, abrí la boca para decir, pero me tragué las palabras cuando Kat me lanzó una mirada. En su lugar, decidí abordar la conversación de una manera más constructiva. No sé, me parece más como noche en el museo. Tal vez esto es lo que pasa todas las noches después de que Kat y sus compañeros de trabajo cierran. Tal vez todos estén en el ajo y planeen sacrificarnos a los dioses de los productos frescos por no ser mejores clientes. Ella puso los ojos en blanco, pero vi un destello de la sonrisa irónica que intentaba ocultar. No es que extrañara exactamente la secundaria,
pero volver a ser el payaso de la clase a veces no estaba tan mal. Aún así, le eché una mirada dudosa al carrito de la compra abandonado más cercano. No parecía estar intentando cobrar vida, pero ¿quién puede decir que no lo estaba? No te hagas ilusiones, le susurré. Los demás patrullaban las filas de frutas y verduras que claramente habían sido liofilizadas en algún momento, productos frescos mi trasero, mientras yo dirigía mi atención a los estantes. Esperaba ver papas fritas, cereales, tal vez un paquete de barras de granola, pero no reconocía las marcas de ninguno de los productos, y mucho menos su contenido. Cogí una lata de algo que se parecía a frijoles, con la esperanza de verlo mejor. Diciembre de 1994 decía la etiqueta. ¿Eh? Me froté los ojos, convencido de que debía estar viendo cosas. Agité la lata y, en lugar del sonido hueco de un golpe, escuché un tintineo etéreo. Sonaba como el tintineo de las campanas de un trineo, lleno de promesas y alegría. Por un segundo juraría que podía oler el aroma de pino llevado por una fría brisa invernal. Olfateaba a amor. Olfateaba a hogar. Sobresaltado, dejé caer la lata, apenas logrando atraparla antes de que pudiera caer al suelo y rodar. El pasillo parecía más largo de alguna manera, como si alguien lo hubiera estirado. No estoy seguro de cómo más describirlo. Me recordó a la pasta de caramelo. Excursión de un día a Maple Drip, leía una caja. Vacaciones en la playa, leía otro. Otro más, día de graduación. Alcancé uno con una etiqueta que decía galletas caseras de la abuela. Tenía una foto de mi abuela, vestida igual que cualquier otra mascota de marca de dulce anciana, pero su rostro se veía exactamente como la recordaba. Extrañaba su calidez, sus sonrisas y, por supuesto, sus famosas galletas con chispas de chocolate. ¿Cuántos años habían pasado desde que ella murió ya? Los recuerdos tienen una manera de nublar la mente. El factor nostalgia, creo que algunas personas lo llaman. Pero en el fondo sabía que eso no era todo lo que había. Me gustaría decir que esa es la razón principal por la que no se me ocurrió que esto podría ser otra trampa. Lo único que me detuvo de abrir la caja de cartón en ese momento fue el sonido de mi estómago rugiendo. Rasgó el silencio, destrozando la ilusión en la que me había sumido. Toda la vergüenza volvió a mis mejillas y dejé caer la caja de nuevo donde la encontré. Miré a mi alrededor, esperando que los demás no se hubieran dado cuenta. Arnold me lanzó una mirada comprensiva. Kat también se había sentido atraída por el extraño contenido de las estanterías. Yo mismo abastecí este lugar y seguro que no había botellas de vino etiquetadas como Carrera del Parque para Perros 2009 minutos cuando hice el inventario. Me tomó más tiempo del que me gustaría admitir darme cuenta de lo que estaba pasando, pero cuando ella dijo eso, algo hizo clic en mi mente. Devuélvelo, dije. ¿Por qué? Sonaba un poco molesta, pero sobre todo desconcertada. Como si le hubiera pedido que aguantara la respiración hasta desmayarse. Mi estómago se revolvió mientras veía cómo sus dedos se apretaban lentamente alrededor del cuello de la botella en sus manos. Siguió apretándolo, como un hombre ahogándose aferrándose a una balsa salvavidas, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. También había algo vacío en sus ojos. Parecía perdida. No dormida, pero tampoco completamente despierta. Me acerqué a ella con cuidado, esforzándome al máximo por no hacer ningún movimiento brusco. Tenía una oportunidad para quitarle esa botella, y no la iba a desperdiciar. Kat, tú misma lo dijiste, algo no está bien, ¿no lo sientes? ¿Lo hice? Sonaba como si estuviera en algún lugar lejano, en un lugar al que no podía llegar. Di un paso más cerca. Sí, lo hiciste. Está bien si no lo recuerdas, solo déjamelo a mí. Estas cosas no nos pertenecen. Deberíamos dejarlo en paz, ¿de acuerdo? Ella asintió, sin prestar atención a una palabra de lo que decía. Estaba demasiado ocupado tratando de quitarle las manos de la botella como para ofenderme por ello. Tan pronto como estuvo fuera de su alcance, sus ojos se nublaron de confusión, luego de miedo. No toquen nada en las estanterías, les espetó a los demás, la dureza de su voz socavada por la forma en que temblaba. Arnold miró hacia arriba,
confundido pero sin ganas de discutir con la extraña petición, y Vivian dejó caer un frasco de esmalte de uñas con más fuerza de la necesaria. «Nos vamos». Ahora, como si en respuesta a esas palabras, o tal vez percibiendo la intención detrás de ellas, el aire a nuestro alrededor se volviera más frío. Se me erizaron los pelos de la nuca. Este frío me era familiar, tenía la misma mordida helada que el aire en la sala de descanso. La desesperanza comenzó a desgastarse en mis huesos. Me preguntaba si el frío en sí mismo era una fuerza consciente, un depredador que finalmente había acorralado a su presa. Y sabía, sin ninguna forma posible de saberlo, que un trago de la botella en mis manos sería más que suficiente para calentarme. No me pertenecía, no era para mí. Sentía un nivel más profundo e instintivo que de alguna manera se había unido a Kat cuando ella lo tocó por primera vez. La etiqueta no había cambiado ni siquiera después de que lo saqué de sus manos. Pero algo me decía que tampoco era para ella. Eso, como todo lo demás en estas estanterías, pertenecía a este lugar. Tal vez podríamos recoger cosas y llevarlas con nosotros, pero incluso un niño sabría que en el supermercado tenías que pagar por lo que querías llevar a casa. Tal vez solo era el escalofrío que se asentaba en mi columna vertebral, pero algo me decía que si tomaba la botella, se esperaría que la pagara, y no con dinero. Aún así, me encontré incapaz de soltar la botella. Era como si me lo hubieran pegado con superglue a la mano, te juro que no estoy exagerando. Quería soltarlo, pero no podía. Cada vez que lo intentaba, se sentía antinatural. Incorrecto. Incluso peligroso. Intenté apartar la vista, pero mis ojos seguían volviendo a su delicadamente envuelta abertura. La sustancia dentro se movía en el vaso al más mínimo movimiento, captando ocasionalmente la luz. Parecía sol líquido en la tarde, un fuerte y dulce marrón melaza. ¿No sería tan fácil simplemente quitar el envoltorio y dejar que el calor interior me llenara? Si no lo hacía ahora, ¿cómo sabía con certeza que volvería a sentirme feliz? Jamie, dijo Kat, fijándome con una mirada de pura desaprobación que antes creía que solo los profesores de cálculo eran capaces de. Devuélvelo. Lo sé, solo déjame sostenerlo un poco más. Un poco más, ¿vale? Y luego lo volveré a poner. El miedo parpadeó en sus ojos. Miró hacia abajo el frasco que sostenía y sopesó las posibilidades de poder quitármelo sin caer bajo el mismo hechizo. Al final, lo alcanzó de todos modos. Dame eso. No. Entonces lo siento por esto. Luchamos por un momento antes de que un dolor agudo atravesara mi ingle. Caí de rodillas, jadeando y parpadeando para quitarme las lágrimas de los ojos. Eso fue todo el tiempo que Kat necesitó para arrebatarme la botella. Esta vez, se aseguró de envolverlo con el delantal de su uniforme, sin dejar que el vidrio entrara en contacto con su piel. Lo colocó de nuevo en la estantería donde lo había encontrado, teniendo cuidado de no dejarlo caer ni dañarlo en el proceso. Solo entonces suspiró aliviada. ¿Acabas de darme una patada en los huevos? Jadeé, esforzándome por ponerme de pie con las piernas temblorosas. Kat iba a dar una respuesta ingeniosa, luciendo su mejor intento de una sonrisa burlona dadas las circunstancias, cuando sentí un escalofrío por la espalda. Esta vez, no era por el frío. No, esta vez sentí el aliento caliente de algo acechando en las sombras rozar mi cuello, enviando un escalofrío de piel de gallina por mi piel. Tres cosas sucedieron al mismo tiempo. Vi el lado de la chaqueta de Casey mientras doblaba la esquina. Una gran mano con garras se extendió hacia mí desde la oscuridad. Y Vivian se lanzó por la botella. Escuché a Casey gritar mi nombre mientras me levantaban del suelo, a punto de convertirme en la próxima comida de un monstruo, y observé con una mezcla de asombro y admiración cómo Vivian lanzaba la botella a su cabeza. Se rompió con un pop en una explosión de frialdad húmeda. Grité mientras los fragmentos de vidrio roto cortaban la carne de mis manos y cara, pero logré mantener la cabeza lo suficientemente fría como para caer al suelo cuando la criatura aflojó su agarre. Arnold corrió hacia mí para ayudarme a levantarme. Me tomó varios momentos largos orientarme, pero cuando lo hice, sentí que mi corazón se me subía a la garganta,
había un letrero de neón que decía salida a 2/3 de la pared lejana, justo encima de un par de puertas de vidrio corredizas. Incluso desde decenas de yardas de distancia, podía ver la nieve cayendo afuera, aterrizando en el pavimento helado. Kat nos gritó que corriéramos, y no necesitábamos más ánimo, salimos disparados, corriendo hacia las puertas con el monstruo pisándonos los talones. Un destello de cabello rizado llamó mi atención. La vista de Frankie, sudando a mares pero limpio y sin daños mientras corríamos hacia la salida, me llenó de alivio. Lo íbamos a lograr. Íbamos a salir de este lugar vivos. Kat fue la primera en salir, pero solo porque Arnold se detuvo para cargar a Vivian en brazos como si fuera una novia, corriendo hacia la libertad con la empresaria descontenta en sus brazos. Honestamente, estaba impresionada, la llevaba como si no pesara nada. Los dos estaban justo detrás de Casey, dejando a Frankie y a mí en el flanco. Pero antes de que pudiéramos cruzar el umbral del supermercado y huir en la noche, una gran mano con garras salió de las sombras y se envolvió alrededor de su cintura. Agarré la mano de Frankie, pero incluso entonces sabía que no sería suficiente. El sudor brillaba en su piel, iluminado por las farolas. No podía sujetarla, estaba demasiado resbaladiza. Frankie me agarró del brazo con una fuerza sobrenatural, sus ojos estaban abiertos y frenéticos, suplicándome. Estaba moviendo los labios, me di cuenta. No, intentando decirme algo. El zumbido en mis oídos lo hacía demasiado ruidoso para escuchar, pero podía notar que no era un grito con la boca abierta, ella repetía la misma forma con sus labios una y otra vez, ve. Cuando me soltó, perdí el equilibrio y caí en un parche de nieve. Vi cómo esa cosa arrastraba a mi amiga de vuelta al vientre de ese agujero infernal, incapaz de hacer nada para detenerlo. Manos estaban en mi espalda. Arnold y Kat me ayudaron a sentarme, discutiendo algo en tonos bajos que realmente no me importaba lo suficiente como para prestarle atención. Vivian se desplomó contra un tope de estacionamiento, respirando con dificultad. Esta vez, lo que me invadió fue el pánico. Me doblé sobre mis manos y rodillas y vomité en dirección a un arbusto cercano. Mis entrañas se vaciaron con entusiasmo, dejándome mareado y ahogándome con mi propia bilis. Arnold me ofreció una hoja arrugada de cupones impresos para limpiarme la boca. Lo acepté con toda la gratitud que pude reunir. Las luces dentro del supermercado cobraron vida, revelando una tienda normal en su interior. Se veía exactamente como cuando entramos por primera vez. No había señales de vida ni siquiera de muerte, no había sangre salpicada por las paredes, y no estaba Frankie. Intercambié miradas desconcertadas con los demás y pude notar que todos teníamos lo mismo en mente. Estábamos afuera, estábamos libres, pero aún había personas atrapadas dentro. No sé cuánto tiempo me tomó reunir las fuerzas para volver a hablar. Tenía que haber sido cuestión de minutos, pero se sintió como años. Tenemos que volver.